Hoy vamos a ver en Jeremías capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: Esas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. Vamos a ver un versículo más en Génesis capítulo 35, del versículo 16 al 20. Dice: Después partieron de Betel, cuando todavía estaban lejos de Efrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil del parto, la partera le dijo: No temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo, y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoni, pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Así que murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. Sobre la tumba de Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Amén. Hoy vemos el nacimiento de Benjamín, pero al mismo tiempo vemos la muerte de su madre, ¿no? Y es justamente sobre este tema de la muerte que nosotros queremos ver. Estos días estamos meditando sobre la muerte de varios personajes, ¿no? También estamos viendo y meditando sobre la muerte de Benjamín. Pero hoy queremos ver justamente sobre la muerte en general, ya que nosotros debemos de conocer bien lo que es la muerte. ¿Qué es la muerte? Si queremos nosotros vivir nuestras vidas, si queremos realmente vivirla a lo máximo, es importante conocer bien la muerte. Sin conocer la muerte, no vas a poder conocer tu vida o la vida en general. Y así, solamente cuando nosotros podamos superar la muerte, entonces ahí es cuando podemos vivir la vida a lo máximo. Pero si no podemos superar la muerte, entonces siempre estaremos viviendo encerrados en ese límite y no podremos experimentar la vida a lo máximo. Pero en realidad no se trata de experimentar y aprovechar la vida de manera placentera a lo máximo, sino más bien es sobre la función de la vida, o sea, aprovecharla a lo máximo. Y vamos a hablar un poco más sobre eso de aquí a poco. Pero antes de adentrarnos más, ¿no? Un ejemplo de alguien que fue más allá de la muerte, que superó la muerte y pudo vivir y experimentar la vida a lo máximo, fue Jesús. Jesús no se dejó limitar por la muerte. Jesús no se dejó influenciar por la muerte. O sea, aunque la muerte vino y lo buscó, él en vez de achicarse, más bien firmemente y con coraje, enfrentó la muerte e hizo su voluntad. ¿Verdad? Muchas veces vemos que la muerte afecta nuestra voluntad. Estamos por hacer algo, pero de ahí surge la muerte y ya nos achicamos y damos retaguardia, nos damos una retirada. Pero entonces Jesús, en esa escena bien conocida, sale de la tumba, abre la puerta de la tumba de la muerte y sale de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió de esa manera? Porque Jesús era hijo de Dios. Y aquellos que siguen a Jesús, aquellos que siguen a Dios, Dios no
termina en muerte. Si nosotros seguimos a Dios, nosotros podremos superar la muerte y no ser encerrados por ella. Y así existe una historia como esta, ¿no? Dicen que una vez había una mujer que tenía a un esposo que ella deseaba mucho que reciba la salvación. Este esposo se negaba a ir a la iglesia semana tras semana y así como que no quería ir a la iglesia. Pero entonces esta mujer comenzó a orar y pedirle y rogarle a Dios para que este hombre aprendiera lo que era la salvación y recibiera la salvación. Y así un día la mujer va a su esposo y le dice, ¿no? Por favor, ven a la iglesia esta semana, te lo pido. Si vas a esta iglesia, solamente por esta vez, ¿no? Ve a la iglesia y si no te gusta, ¿no? Ya nunca más te voy a molestar con que vayas a la iglesia. Pero solamente esta vez, por favor, ven y acompáñame y ve de lo que se trata. Entonces esta mujer estuvo orando mucho tiempo y rogándole a Dios, ¿no? Y ella se convenció que el día que el hombre viniera, Dios lo iba a cambiar. Entonces el hombre acepta y va a la iglesia, ¿no? Y justamente era como un avivamiento, como un pequeño retiro, y la gente estaba escuchando palabra y orando, ¿no? Pero justamente el predicador dio un mensaje sobre Génesis capítulo 5. O sea, imagínense, predicar Génesis capítulo 5 en un avivamiento. Yo diría que no es la mejor opción, porque Génesis capítulo 5, si ustedes conocen, es genealogía. O sea, básicamente se trata sobre este dio a luz a aquel, y después este otro generó al otro, y después vino este, y después murió este, y vino el otro. Y así es una genealogía donde se dan puros nombres. Y cuando esta mujer escuchó al predicador predicar Génesis capítulo 5, ella entró en decepción, ¿no? Y le oró a Dios diciendo, Dios, ¿por qué en este día tan importante, cuando yo traigo a mi marido, el predicador predica, ¿no? Genealogía? ¿Eso qué tiene que ver? Más bien se debería enseñar sobre la salvación para que mi marido entienda que él necesita la salvación y así venga a la iglesia, ¿no? ¿De qué se trata esto de la genealogía? No tiene nada que ver. Y así entró en gran decepción y fue a su marido, ¿no? Que aparentemente como que estaba un poco en shock, ¿no? Y ella, pensando que muchas cosas, se disculpó, le dijo, ¿no? Que ya nunca más volvería a invitarla a la iglesia, que ya no más lo molestaría. Pero al contrario, este hombre inesperadamente comienza a ir a la iglesia, ¿no? Y así cada semana comienza a ir a la iglesia. Y esa mujer se puso así muy, muy curiosa. ¿Por qué? No entiendo, ¿no? ¿Qué habrá pasado en aquel día del avivamiento cuando predicó ese mensaje de Génesis 5? Y después de eso, este hombre, mi esposo, comienza a venir a la iglesia. O sea, no entendía. Fue y le pregunta a su esposo. Y dijo el esposo que al escuchar la genealogía, aunque no entendió muchas cosas, algo llegó a darse cuenta. Y eso fue justamente que el hombre muere. Al leer tantos nombres, algo le vino profundamente, y eso es que todos mueren. Y que él también un día iría a morir. Y así, este mensaje de la muerte sacudió al esposo, ¿no? Y así, en realidad, ese mensaje le vino como un mensaje de muerte. Y cuando hay muerte, hay juicio. Y así, nosotros, este tema de la muerte que sacudió a este esposo, que lo define como una vida que termina, que un día termina, y cuando termina, todos estaremos delante de Dios recibiendo juicio.
Y esto entonces se dio cuenta y dijo, no debo de vivir de la misma manera que he vivido hasta ahora, sino debo de vivir de otra manera. Y así vemos lo importante que es definir la muerte en nuestras vidas. Si nosotros lo definimos con certeza, esta nos va a ayudar. Si definimos la muerte, esta nos ayudará a definir la vida. Pero hay muchas personas que no definen la muerte. ¿Y cuál es el resultado de no definir la muerte en tu vida? El resultado es que entonces comienzas a vivir de cualquier manera, ya que la muerte es como insignificante. O sea, muchas personas piensan hoy que cuando mueres, mueres y ahí termina todo, ¿no? Entonces, la muerte llega a ser algo sin sentido. O sea, ese es el fin de todo, acaba todo. Por lo cual, durante ese tiempo de vida, ¿no?, aprovéchalo y haz y vive de la manera más placentera que puedas. Y así la gente no tiene definición de la muerte y vive de cualquier manera, de acuerdo a sus pensamientos y sus placeres. Sin embargo, si ellos conocieran sobre la vida eterna, si ellos conocieran sobre el juicio que existe después de la muerte, entonces ellos con certeza vivirían o estarían interesados sobre el cómo vivir una vida mejor, ¿no? Una vida mejor delante de Dios, o mejor de la manera para acomodarse para esta vida eterna. Y así, ¿por qué nosotros debemos de estudiar la muerte, ¿no? Y ahora estamos tan ocupados que ni siquiera podemos vivir correctamente o vivir de la manera máxima, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar tiempo para estudiar sobre la muerte? Pero es importante estudiar sobre la muerte, porque el tema de la Biblia en realidad no es la vida, sino es la muerte. Eso es un poco raro para escuchar, ¿no creen? Que diga que el tema de la Biblia es la muerte, ¿no? ¿Por qué digo que el tema de la Biblia es la muerte? Porque el tema de Jesús, de la vida de Jesús, era justamente la muerte. O sea, el tema de la vida de Jesús era justamente la cruz, que simboliza la muerte, ¿no? Pero no existen dos tipos de muerte, ¿no? Y no confundamos eso, porque existe una muerte, ¿no?, como la de Jesús, que fue una muerte expiatoria. ¿Qué significa muerte expiatoria? Vamos a ver, entremos un poco a la muerte, en la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue una muerte que simboliza su humildad, simboliza cuánto se vació para enriquecer al hombre. ¿No es eso la muerte? Es cuánto se sacrificó, ¿no? Porque tanto amaba al hombre, tanto amaba a Dios. Es un tema bien irónico. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Nos enseña justamente a morir, nos enseña justamente a vaciarnos, a destruir la arrogancia, a matar esa arrogancia. Y nos enseña a humillarnos, ¿no?, a arrepentirnos. Nos enseña a golpear nuestros pechos buscando la gracia de Dios. Nos enseña a obedecer. Nos enseña a seguir las leyes de Dios. ¿Y quién quiere seguir las leyes? Todos quieren seguir sus propios pensamientos. Por eso digo que el tema de la Biblia es la muerte. En otras palabras, estás matando o estás rompiendo tu ser para que Dios levante a un nuevo ser. Y así lo vemos en la Biblia. Si vemos en Mateo capítulo 10, versículo 39,
O podemos verlo desde el versículo 38. Dice, Mateo 10, 38, y dice: y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo básicamente? El que toma su vida la perderá, y el que la pierde la tomará. O sea, aquel que pierde su vida, aquel que muere, obtendrá vida, pero aquel que vive su vida la va perdiendo. O sea, vemos aquí otra vez el tema de la muerte. No, sigue a Jesús, vacíate como Jesús lo hizo, muere, ¿no? Porque Jesús no vivió su voluntad, ¿no? Sino vivió la voluntad de Dios, ¿no? Y eso equivale a morir. Y nosotros también, ¿no? Si morimos de esta manera, podemos estar seguros que viviremos. Y así leímos también Jeremías, porque en Jeremías vemos que existe la proclamación de Jeremías contra los israelitas. Y los israelitas eran pueblo de Dios y la vida de ellos estaba basada en la ley y en seguir a Dios. Pero justamente en Jeremías, Jeremías los está amonestando. ¿Por qué? Porque justamente ellos no morían a sí mismos. Ellos no obedecían a la palabra, sino vivían como ellos querían. Y una cosa clara es que si ellos hubieran muerto a su voluntad, ¿no?, ellos no hubieran terminado como esclavos en la Babilonia. Por su desobediencia, ellos terminaron como esclavos en la Babilonia. Y así eso tuvo su consecuencia. Y no solamente los israelitas en la época de Jeremías, sino también los judíos en la época de Jesús. Sucede que ellos no quisieron también morir a sí mismos. No quisieron humillarse. No quisieron cambiar su corazón. Vino Jesús, pero aún sus corazones estaban duros. Jeremías lo define de esta manera, que sus corazones estaban corruptos y podridos. Y por eso ellos sufrieron, los judíos también, por no querer seguir a Jesús. Más tarde vemos que sufren. Entonces, ¿qué tipo de corazón tuvieron que haber tenido? Tuvieron que haber tenido el corazón de la cruz, el corazón humilde. Y así nosotros tenemos que meditar siempre en el corazón de la cruz. O sea, siempre debemos de reflexionar sobre la muerte y guardar esto en nuestros corazones y ver y definir la muerte. Cuando definimos la muerte, nuestra vida se hace valiosa enseguida. O sea, comenzamos a verla de otra manera. Y así es. La muerte es algo establecido, como lo dice en Hebreos. El libro de Hebreos dice que Dios estableció para que todo hombre muera y sea juzgado un día. Y así ese es el destino de todo hombre, ¿no? Hoy en día estaba leyendo un artículo, ¿no? Y básicamente decía cómo el hombre guía su propio destino. Y es verdad, ¿no? Como el hombre elige el dónde va a terminar, pero una vez que se casa, eso se cambia, ¿no? Cambia y dice, ¿no? Era como un chiste y decía que la mujer determina el destino del hombre, ¿no? Y eso tiene algo de validez, ¿no? Pero más allá, seguí leyendo y decía que las máquinas ahora están controlando y determinando la vida del hombre, porque la máquina como que está afectando cada
aspecto de nuestras vidas y la va absorbiendo más y más, ¿no? Como que cada vez más las máquinas forman parte de nuestras vidas y en tal caso a una mujer controló su vida. O sea, eh, eh, esta mujer estaba jugando juegos en su computadora y justamente tenía una bebé, ¿no? Y en realidad lo que debería controlar o determinar la vida de esta mujer debería ser su hijo, su familia o esta misión que tiene, ¿no? Como madre. Pero más bien lo que determinó fue absorbida por ese juego, ¿no? Y por la tentación de seguir jugando, que se dijo a sí mismo, unos 10 minutos más, ¿no? 10 minutos más. Y sí, pasó el tiempo y escuchó a su bebé, ¿no? Como llorando. Y, pero ella seguía jugando, ¿no? En 10 minutos voy a ir y voy a verla. Ya de repente, ya su bebé dejó de hacer sonidos. Y ahí es cuando volvió a su vida, porque estaba sumergida en ese juego. Vuelve a su vida y va al bebé, pero lamentablemente este bebé ya se había asfixiado porque estaba en la bañera y se ahoga. Pero entonces, estas máquinas, en realidad es el pecado en esta mujer, ¿no? Y así, y así, sin pensar, podemos vivir o podemos ser controlados por el pecado. Pero en vez de vivir así, ¿no? Eso sucede justamente porque no conocemos la vida de Jesús, ¿no? Y nosotros también en realidad somos así. Existe algo muy importante, pero no lo podemos ver, algo que debemos de cuidar, pero no lo cuidamos, ¿no? Y así, más aún, si no definimos bien esta vida, ¿no? Si no definimos la muerte bien, entonces cosas que debemos de cuidar, no las vamos a cuidar. Como un monte de gente hoy que cuidan de solamente cosas que al pasar el tiempo y al pasar sus vidas va a ser algo fútil, va a ser insignificante. Por lo cual, definamos bien la muerte y en base de eso aprendamos lo que realmente cuenta y lo que realmente es valioso en nuestras vidas, ¿no? Porque así existe la muerte, ¿sí? Porque existe la muerte física que va a venir un día, ¿no? Pero al mismo tiempo, como existe la muerte que Jesús murió, en donde uno se humilla, se vacía, también existe, esa es la buena muerte, digamos, pero también existe una muerte, una mala muerte, o una muerte negativa, que no es causada por atributos positivos como la que tenía Jesús, de morir y sacrificarse por el amor hacia sus hermanos, ¿no? Si no existe esta segunda muerte que es causada por pecado. Y así existen dos tipos de muerte. Una que es buena, como la que siguió Jesús, y como la que nosotros debemos de seguir, y otra que es mala, que viene a través de pecado, ¿no? Entonces Pablo relacionó el pecado a la muerte, ¿no? Y así hoy en día existen muchos que siendo vivos están muriendo día tras día. ¿Por qué? Por causa del pecado. O sea, no mueren por causa del evangelio, sino mueren por causa del pecado. La muerte por el pecado, por ejemplo, si tienes pecado, entonces lentamente vas muriendo. Y no solamente eso, también puede afectar a las personas que están a tu alrededor. Y si tienes, por ejemplo, pecado de odio, pecado de celo, pecado de querer matar, ¿no? Entonces este pecado dentro de ti puede afectar y matar a las personas que están alrededor tuyo. Pero la muerte de Jesús era muerte edificante, que en vez de matar la muerte a las personas que estaban a su alrededor, más bien les daban vida y los edificaban,
Y es esa muerte, ese sacrificio y ese amor que nosotros debemos de seguir. Y así es importante reflexionar, porque cuando existe el pecado en nuestros corazones, no solamente morimos nosotros, sino Satanás usa eso también. Satanás nos usa como su herramienta para propagar la muerte, ¿no? Y usa nuestros cuerpos como su arma, ¿no? Y así entonces Pablo dice que esta muerte por el pecado termina a ser una muerte muy miserable. Y si mueres por el pecado, entonces pasas a la otra vida, y esta muerte, esta otra vida será sufrimiento, y no solamente sufrimiento, sino sufrimiento eterno. Y así la Biblia nos enseña sobre el infierno, y es importante saber que existe un infierno. La Biblia nos enseña sobre la muerte espiritual que existe, ¿no? ¿Quiénes son algunos que murieron esta muerte espiritual? Justamente Adán y Eva. Ellos murieron una muerte espiritual, ¿no? ¿Y qué significa morir espiritualmente? ¿No? Significa que murió su fe, ¿no? Adán y Eva quizás no murieron físicamente al comer del fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran, pero el momento de comer de ese fruto que Dios dijo que no comieran, la relación entre ellos y Dios se rompe. Y eso significa que ya no pudieron tener comunión con Dios. O sea, el no poder tener comunión con Dios significa que has muerto espiritualmente. Desde el momento que nosotros le damos la espalda a Dios, desde el momento que nosotros desobedecemos las leyes de Dios, dejamos de tener comunión con Dios. Y a esto lo podemos comparar con un sol y el girasol. El girasol no puede sobrevivir sin el sol, ¿no? Y esa es la muerte espiritual, ¿no? Ya dejaron de tener comunión con Dios, y Dios es la fuente de vida, es la fuente de todo en realidad. Y el girasol perdió a su sol. Adán y Eva perdieron no solamente su comunión y relación con Dios, sino también perdieron su misión en la vida. Perdieron el propósito de sus vidas. Y por eso justamente, ya que pierden sus tareas principales, ¿qué creen que van a comenzar a hacer? Van a comenzar a enfocarse en las cosas externas, en las cosas que se ven, en las cosas inmediatas, o sea, los placeres de la carne. Y ahí comienzan a pecar. En otras palabras, aquí vemos que Adán y Eva perdieron sus espíritus y terminaron siendo seres de tierra. O sea, cuando el hombre pierde su espíritu, en realidad no hay cómo diferenciarlo con los animales. Los animales en realidad viven como animales, o sea, viven enfocados solamente en sus necesidades físicas, ¿no? O sea, claro, puede un perro, por ejemplo, quizás pueda mostrar cariño, ¿no? Pero al fin y al cabo tiene ese instinto animal, ¿no? Y si no tiene nada de qué comer, o sea, si no tiene nada, absolutamente nada, claro, no va a estar ahí orando a Dios, ¿no? O va a estar alabando a Dios. Si no tiene nada que comer, lo primero que va a hacer es buscar comida, ¿no? Y así los perros son bien distintos al hombre, ¿no? O deberían ser distintos a los hombres. Sus animales deberían ser bien distintos a los animales, ¿no? El hombre, perdón. Pero muchas veces el hombre vive como el animal. Nada más su enfoque está en los placeres de la vida. Su enfoque está en vivir simplemente como él quiere, ¿no? Y se olvida de su espíritu, se olvida de su comunión con Dios. Y ahí es cuando comienza a vivir el pecado,
y aún vive peor que los animales. Y así la Biblia dice que el hombre perdió su espíritu. Y cuando el hombre fue creado de una manera única, ¿no? Dice la Biblia que después que Dios creó al hombre, le sopló el hálito de vida. Este es el espíritu. Dios le coloca un espíritu al hombre, ¿no? Eso significa que el hombre es un ser espiritual. No es simplemente un ser físico, sino es un ser espiritual. O sea, el hombre no solamente vive siguiendo sus placeres o sus necesidades físicas, sino vive siguiendo sus necesidades espirituales. Pero si al hombre le niegas su vida espiritual, entonces ahí surge un gran problema, ¿no? Porque así un día morirás y tu cuerpo vuelve a la tierra, pero tu espíritu vuelve a Dios, quien te lo dio. O sea, tu cuerpo físico se convierte en tierra, o sea, termina de vuelta a ser polvo, ¿no? Así no tiene mucho sentido enfocarse, invertir de toda tu vida en algo que al fin y al cabo va a terminar como polvo, sino más bien, como la Biblia nos dice, que Dios nos colocó el deseo de la eternidad en nuestros corazones. Nosotros debemos de invertir nuestras vidas en aquel que es eterno, en aquel que permanece, y ese es el Espíritu. ¿Cómo vamos a diferenciarnos con los animales? Es justamente reconociendo que tenemos un espíritu y necesitamos cuidar de ese espíritu, edificar ese espíritu, teniendo comunión con Dios y siguiendo las leyes espirituales. O sea, ¿qué es una ley espiritual? Una ley espiritual es: no peques. Cuando pecas, matas a tu espíritu. Y así, aquí vemos cómo la muerte define muchas cosas. Dios nos dio un corazón, como decía, anhelando la eternidad. Y así en esta vida nosotros debemos de prepararnos para esa vida eterna. Debemos de preparar nuestros espíritus para vivir esa vida eterna. Pero muchas personas hoy están viviendo al revés. Están ignorando la vida eterna y están viviendo como si todo va a terminar en esta tierra. Y así viven de cualquier manera, ¿no? Y eso lleva inevitablemente a que se viva pecando. Y así, preparémonos, ¿no? Si pecamos, debemos de arrepentirnos. Y así, preparémonos, ¿no? Si tenemos malos hábitos hoy, tenemos que golpearnos a los pechos, ¿no? y pedirle a Dios que nos quite esos malos hábitos y que nos ayude. Y así ese es el valor, ¿no? En Dios somos renovados día tras día. Aunque nuestro cuerpo físico, ¿no?, vaya muriéndose, o como la Biblia dice, crucificado día tras día, nuestro espíritu se va renovando día tras día, ¿no? El cuerpo lo tenemos por el espíritu, ¿no? O sea, el propósito del cuerpo físico es el espíritu, no al revés, ¿no? El propósito del espíritu no es el cuerpo físico, ¿no? Pero entonces nosotros debemos de cuidar por eso mismo, debemos de cuidar nuestro cuerpo, pero más aún debemos de cuidar el cuerpo para cuidar nuestros espíritus. Y sí, espero que sea claro, ¿no?, cómo debemos de vivir nuestras vidas en esta tierra, ¿no? Cómo debemos de vivir una vida correcta, ¿no? Es siguiendo la vida de Jesús, es siguiendo la cruz. La cruz no es algo negativo, la cruz no es algo así como, porque muchas veces la cruz puede ser algo como aterrorizante, ¿no? Pero es algo distinto. La cruz no es terror. La cruz no es... la cruz aparenta una maldición, pero la maldición se lo juzga por cómo termina algo, ¿no? O sea, si
si una maldición te trajo una bendición, eso es una bendición, ¿no creen? Si una bendición te trajo una maldición, eso al fin y al cabo es una maldición. La cruz trajo bendición a toda la humanidad, por lo cual esa maldición de la cruz fue una bendición. Y así es una paradoja en nuestras vidas. Aquellos que viven la vida de Jesús, ¿no? A veces sentirán que es una maldición, ¿no? Y con certeza para aquellos que viven en pecado, la cruz de Jesús es una maldición, y ya que ellos no pueden ver más allá de lo que de lo aparente, de lo que aparenta, ¿no? Para aquellos que viven siguiendo los placeres de su carne y sus placeres pecaminosas, y que no están familiarizados con la cruz es una maldición, y por eso tratan de evitarla. Pero para aquellos que siguen a Jesús, para aquellos que han dado su vida en devoción a Jesús, el vivir la cruz es una confirmación de las cosas que irán a venir. Es una confirmación de la gloria que Dios nos va a dar en esta vida. Entonces, no nos preocupemos en nuestra vida sobre la muerte. Al fin y al cabo, ese es el punto. Preocupémonos sobre si estamos viviendo siguiendo la cruz o no. Muchas personas pueden preocuparse sobre qué me va a pasar mañana, puedo morir mañana. Pero en vez de eso, nuestro interés debe estar en: ¿estaré yo viviendo correctamente mi vida? ¿Estaré yo siguiendo la cruz de Jesús? Y así, espero que podamos cargar esta cruz y vivir una vida que vivió Él, ¿no? Espero que no malentendamos este mensaje, ¿no? O sea, la muerte, en otras palabras, es vivir una vida santa, una vida correcta delante de Dios. Y si nosotros vivimos de esta manera, no estaremos preocuparnos por maldiciones o por casos desafortunados, porque Dios nos guiará siempre a una vida de bendición. Sí, espero que meditemos siempre y definamos bien lo que es la muerte. Oremos. Te damos gracias, amado Padre, por este mensaje. Confesamos, Señor, que muchas veces vivimos sin pensar sobre la muerte, sin pensar lo que acontecerá en algunas décadas de aquí. Señor, aunque parezca que es un tiempo muy lejano, tú nos has dado la oportunidad para vivir esta vida, y debemos de reconocer que existen muchas cosas allá afuera que quieren matar nuestros espíritus, y en vez de eso, Señor, ayúdanos a edificarlo. Y porque tú nos has mostrado la manera para no solamente edificar nuestros espíritus, sino también ayudar a edificar a los demás, como lo hizo Jesús, que con su muerte trajo vida a toda la humanidad. Señor, la Biblia nos dice que aquel que toma su vida la perderá, y aquel que lo pierde la obtendrá. Ayúdanos a mantener esto en nuestros corazones y reconocer el valor, el verdadero valor en seguir la cruz y seguir tus palabras. Señor, y así aunque el mundo afuera viva de acuerdo a sus pensamientos y a veces nos llegue como una tentación, ayúdanos a no confundirnos, ayúdanos a no dejarnos llevar por esa vida, que al fin y al cabo existe una vida eterna, que al fin y al cabo, como lo dice el autor de Hebreos, todos mueren y después serán juzgados por Dios. Ayúdanos a prepararnos bien para aquel día de juicio, Señor, y así vivir esa vida sabia delante de tus ojos. Agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.